señalaba su espalda, hacia el túnel de Skyline Road. Billy se volvió, se agachó todavía más y dirigió la luz de la linterna hacia la intersección, donde ya enfocaba la de Peaky. Por el conducto de Skyline Road bajaban animales, decenas y decenas de animales, perros, blancos, grises, negros, marrones, rojizos y dorados, perros de todos los tamaños y razas, la mayoría de ellos mestizos, pero también sabuesos, caniches, perro de aguas de gran talla, pastores alemanes, spaniels, dos grandes daneses, un par de fox terriers, un schnauzer, otro par de dobermans negros como el azabache con el hocico moteado de marrón, y también había gatos, grandes y pequeños, gatos delgados y gordos, negros, pintados, blancos, amarillos y con la cola anillada, y gatos pardos y manchados, y a rayas y grises. Ninguno de los perros ladraba o gruñía, ninguno de los gatos maullaba o bufaba. Los únicos sonidos eran los jadeos y el leve roce de sus patas sobre el cemento. Los animales pasaron túnel abajo con una curiosa concentración, todos ellos mirando directamente hacia adelante, sin dirigir la menor mirada a la intersección de los conductos, donde Billy y Ron Peaky observaban, asombrados. «¿Qué están haciendo aquí?», quiso saber Billy. «¿Cómo han llegado?». Desde la calle la voz de Copperfield se escuchó por la radio. «¿Qué sucede? ¿Velázquez?». Billy estaba tan sorprendido ante la procesión de animales que no respondió inmediatamente. Empezaron a aparecer otros animales mezclados con los perros y los gatos. Ardillas, conejos, un zorro gris, mapaches, más zorros y más ardillas, mofetas. Todos ellos miraban fijo al frente, sin más estímulo que la necesidad de continuar avanzando. Zarigüeyas y tejones, ratones y ardillas listadas, coyotes, todos corriendo por el camino del infierno abajo, apretándose uno contra otros, saltando, pero sin tropezar nunca, titubear o agredirse entre ellos. Aquel extraño desfile era tan rápido, continuo y armonioso como una corriente de agua. «Velázquez, Peaky, informen». «Son animales», dijo Billy al general, «perros, gatos, mapaches, de todas las especies, todo un río de animales». «Señor», añadió Peaky, «bajan corriendo por el túnel de Skyline Road, justo delante de la abertura de nuestro conducto». «Por el subterráneo», insistió Billy, confuso. «Es de locos». «Retrocedan, maldita sea», ordenó Copperfield con un tono de urgencia en la voz. «Salgan de ahí enseguida. ¡Enseguida!». Billy recordó el aviso del general cuando se disponían a descender por la boca de acceso de la calle. «Y si ve algo ahí que se mueve abajo, aunque solo sea un ratón, muevan el culo y salgan de ahí rápidamente». Al principio el desfile de animales había resultado sorprendente, pero no especialmente atemorizador. Ahora la extraña procesión se hacía de pronto tétrica, casi amenazadora. De repente había también serpientes entre los animales, serpientes a puñados, largas culebras negras que reptaban rápidamente, con la cabeza a un par de palmos por encima del suelo del desagüe. Y también había serpientes de cascabel, con sus cabezas planas y malévolas más agachadas que las de sus primas, las culebras, pero avanzando con la misma rapidez y la misma sinuosidad, apresurándose con misteriosa determinación hacia un destino oscuro e igualmente misterioso. Aunque los reptiles no prestaron más atención a Velázquez y a Peaky de lo que lo habían hecho los perros y los gatos, su llegada bastó para sacar a Billy de su trance. El cabo odiaba las serpientes, dio media vuelta por donde había venido y achuchó a Peaky. «Vamos, vamos, vamos, salgamos de aquí, corre». Algo chilló, gritó, rugió.
El corazón le latió a Billy en el pecho con la ferocidad de un martillo neumático. El sonido procedía del túnel de Skyland Road, de aquel camino del infierno. Billy no se atrevió a mirar atrás. No era un grito humano ni el sonido de ningún animal, pero era incuestionablemente la voz de un ser vivo. No había confusión posible en las descarnadas emociones de aquella exclamación extraña que helaba la sangre. No era un grito de miedo ni de dolor, era un estallido de rabia, odio y febril sed de sangre. Por fortuna, el malévolo rugido no provenía de las proximidades, sino de montaña arriba, cerca del extremo superior del conducto de Skyland Road. La bestia, fuera lo que fuese, no estaba por lo menos encima de ellos, pero se acercaba deprisa. Ron Picky retrocedió apresuradamente hacia la escalerilla y Billy le siguió. Estorbados por los voluminosos trajes anticontaminación y por el suelo curvo del conducto, avanzaron arrastrando los pies y dando tumbos. Aunque no tenían que ir muy lejos, su avance resultaba enloquecedoramente lento. La cosa del túnel volvió a gritar. Más cerca. Era un gemido, un rugido, un aullido, un gruñido y un chillido rencoroso, todo a la vez, un sonido como un alambre de espino que perforaba los oídos de Billy y le atravesaba el corazón con frías espinas de metal puntiagudo. Más cerca. Si Billy Velázquez hubiera sido un nazareno temeroso de Dios o un cristiano fundamentalista pegado a su Biblia y acostumbrado a los sermones de fuego y azufre, habría sabido al instante qué bestia podía lanzar aquel grito. Si le hubieran enseñado que el maligno y sus inocuos secuaces acechaban la tierra en formas carnales, a la busca de almas incautas que devorar, habría identificado inmediatamente a la bestia. Habría dicho: «Es Satán». El rugido que resonaba por los túneles de cemento era realmente así de terrible. Y estaba más cerca. Se acercaba. Se aproximaba muy deprisa. Pero Billy era católico. El catolicismo moderno había tendido a olvidar las historias de pozos infernales entre vapores de azufre para hacer hincapié en la gran bondad de Dios y su infinita misericordia. Los fundamentalistas protestantes más extremistas ven la mano del demonio en cualquier cosa, desde la programación de televisión hasta las novelas picantes o la invención del sujetador transparente, mientras que los católicos se muestran más sosegados, más relajados en ese aspecto. La Iglesia de Roma ofrecía ahora al mundo cosas tales como monjas cantantes, bingos los miércoles por la tarde y sacerdotes todo dulzura. Por ello, Billy Velázquez, educado en el catolicismo, no asoció inmediatamente a fuerzas satánicas sobrenaturales el grito escalofriante de aquella criatura desconocida, ni siquiera a pesar de haber recordado de manera tan vívida la vieja historieta del camino al infierno. Billy solo sabía que la criatura que se aproximaba a ellos por las entrañas de la tierra era una cosa mala, una cosa muy mala. Y estaba cerca, mucho más cerca. Ron Picky alcanzó la escalerilla y empezó a subir. Se le escapó de las manos la linterna, pero no se preocupó en regresar por ella. Picky subía demasiado despacio y Billy le gritó: «¡Mueve el culo!». El grito de la bestia desconocida se había convertido en un tétrico alarido que llenaba el laberinto subterráneo de desagües como una verdadera inundación. Picky estaba a mitad de la escalerilla. Casi quedaba espacio para que Billy se colara debajo de él e iniciara la ascensión. Puso una mano en el escalón. A Picky le resbaló un pie y cayó un peldaño. Billy soltó una maldición y apartó la mano rápidamente. El espectral aullido creció en intensidad, más cerca, cada vez más cerca. La linterna de Picky, caída en el suelo, apuntaba hacia el desagüe de Skyland Road, pero Billy no se volvió en esa dirección. Solo miraba hacia arriba, hacia la luz.
Si miraba detrás de él y veía algo espantoso, las fuerzas le abandonarían y sería incapaz de moverse y aquello le atraparía. Dios santo, le atraparía. Piqui reinició el ascenso. Esta vez sus pies acertaron en los peldaños. El desagüe de cemento transmitía unas poderosas vibraciones que Billy podía apreciar bajo la suela de las botas. Las vibraciones parecían proceder de unas pisadas poderosas, contundentes, pero rápidas como el rayo. «No mires, no mires». Billy se agarró a los peldaños y subió todo lo deprisa que le permitía el avance de Ron Piqui. Un peldaño, 2, 3. Arriba Piqui pasó la boca de acceso y salió a la calle. Al hacerlo, el resplandor de la luz otoñal bañó a Billy Velázquez. Había algo en ella que le recordó la claridad que se filtraba por los rosetones de las iglesias, quizá porque representaba la esperanza. Estaba en la mitad de la escalerilla. «Voy a conseguirlo, voy a conseguirlo, finalmente voy a conseguirlo», se dijo a sí mismo sin aliento. Pero aquel chillido, aquel aullido, señor, era como estar en el centro de un ciclón. Otro peldaño y otro más. El traje anticontaminación le pesaba como nunca lo había hecho. 1 tonelada. Un traje como una armadura medieval que le empujaba hacia abajo. Ya estaba en el último tramo, justo bajo la calle. Miró con esperanza hacia la luz y hacia los rostros que asomaban por la abertura y continuó subiendo. Iba a conseguirlo. Asomó la cabeza por la boca de acceso. Alguien alargó la mano ofreciéndole ayuda. Era el propio Copperfield. Debajo de Billy el grito cesó. Subió un peldaño más, soltó una mano de su asidero, la alargó hacia el general, pero algo le agarró por las piernas antes de que pudiera asir la mano de Copperfield. «No». Algo le agarró, arrancó sus pies de la escalerilla y le arrastró. Billy cayó gritando. Extrañando, se escuchó a sí mismo llamando a su madre, golpeándose el casco contra la pared del conducto y luego contra uno de los peldaños metálicos de la escalerilla, casi perdiendo el sentido, rozando con rodillas y codos contra el cemento, tratando desesperadamente de asirse a un peldaño sin conseguirlo y derrumbándose finalmente en el poderoso abrazo de algo abominable que empezó a arrastrarle hacia el conducto de Skyland Road. Billy se retorció, lanzó patadas y puñetazos. Nada dio resultado. Estaba firmemente sujeto y era arrastrado a las profundidades de la red de desagües. Bajo la luz que entraba por la abertura y luego bajo el foco de la linterna de Piqui, que se apagaba rápidamente a lo lejos, Billy tuvo una breve visión de la criatura que le había atrapado. No vio mucho, solo vio unos fragmentos surgiendo de las sombras y desvaneciéndose en ellas al instante, pero vio lo suficiente para que se le aflojaran los intestinos y la vejiga. Era parecido a un lagarto, pero no un lagarto, como un insecto, pero no un insecto. Lanzaba siseos, maullidos y ladridos. Daba tirones del traje y lo desgarraba mientras huía con él. Tenía unas fauces como una caverna llena de dientes, una doble hilera de púas afiladas como cuchillas. El ser tenía garras, era enorme y tenía unos ojos encarnados con pupilas alargadas, negras como el fondo de una tumba. Tenía escamas en lugar de piel y 2 cuernos que surgían de su frente sobre aquellos ojos maléficos, 2 cuernos puntiagudos como dagas. Un hocico, más que una nariz, un hocico que rezumaba mucosidades, una lengua bífida que entraba y salía de entre aquellos colmillos letales, y algo que parecía el aguijón de una avispa o tal vez unas pinzas. La cosa arrastró a Billy Velázquez hacia el conducto bajo Skyland Road. El cabo tanteó el cemento buscando desesperadamente algo de lo cual asirse, pero solo consiguió desgarrarse los guantes. Notó el fresco aire del subterráneo en las palmas de las manos
manos y los dedos, y se dio cuenta de que tal vez estaba contaminándose. Sin embargo, esta era ahora la menor de sus preocupaciones. La cosa le arrastró al martilleante corazón de la oscuridad. Se detuvo, manteniéndole asido con fuerza. Desgarró su traje y aplastó su casco contemplándole desde el otro lado de la escafandra de plexiglas. La cosa le trataba como si fuera un delicioso bocado bajo una cáscara. A Billy apenas le quedaba un hálito de cordura, pero luchó por mantenerse consciente de lo que sucedía, por intentar entenderlo. Al principio le pareció que era una criatura prehistórica, algo perteneciente a millones de años atrás, que de algún modo había surgido por un agujero en el tiempo en los desagües de Snowfield. Pero aquello era una locura. Notó que le invadía una risa aguda, argentina, desquiciada, y supo que estaría perdido si dejaba que su boca la emitiera. La criatura le arrancó la mayor parte del traje de anticontaminación. Ahora estaba encima de él, apretando con fuerza. Una cosa fría, desagradable y viscosa que parecía latir y de algún modo cambiar al tocarle. Billy, entre sollozos y jadeos, recordó de pronto una ilustración de un viejo catecismo. Una imagen del demonio. Este era su aspecto, igual que la ilustración, sí, exactamente igual. Los cuernos, la lengua oscura y bífida, los ojos encendidos, un demonio surgido del infierno. Y, a continuación, Billy pensó: no, es una locura. Y mientras estos pensamientos se apelotonaban en su mente, la ominosa criatura terminó de desnudarle y le arrancó casi por completo el casco. Bajo la absoluta oscuridad, el hombre notó el hocico introduciéndose entre las dos partes del casco roto, acercándose a su rostro, olisqueándole. Notó la lengua bífida junto a su nariz y su boca. Percibió un olor indefinido y repulsivo, distinto a cualquiera que hubiese conocido. La criatura le apretó el vientre y los muslos, y de inmediato Billy notó un fuego extraño, brutalmente doloroso, que le devoraba por dentro. Un fuego ácido. Se agitó, se retorció, luchó por desasirse. Todo ello sin el menor éxito. Billy escuchó su propia voz gritando de terror, de dolor y de confusión. «Es el diablo, es el diablo». Se dio cuenta de que había estado gritando y murmurando palabras casi continuamente desde el momento en que la cosa le había agarrado en la escalerilla. Ahora, incapaz de hablar mientras el fuego sin llamas le quemaba los pulmones y le alcanzaba la garganta, se puso a rezar una muda jaculatoria para liberarse del terror mortal y de la terrible sensación de pequeñez e insignificancia que se había adueñado de él. Santa María, Madre de Dios, escucha mi súplica, escucha mi súplica, Virgen Santa, y ruega por mí. Ruega por mí. Santa Madre de Dios, Virgen Santísima, intercede por mí y... Su pregunta había tenido respuesta. Ahora Billy sabía qué le había sucedido al sargento Harker. Galen Copperfield era un amante del aire libre y tenía grandes conocimientos sobre la vida salvaje en América del Sur. Una de las criaturas que encontraba más interesante era la araña de la trampilla. Se trataba de una hábil constructora que realizaba un nido en el suelo, profundo y tubular, con una tapa que se abría hacia adentro. Esta tapa quedaba tan perfectamente camuflada en el terreno que otros insectos se aventuraban sobre ella sin advertir el peligro hasta caer de pronto al nido, donde eran inmovilizados y devorados. La rapidez de la captura producía a la vez horror y fascinación. En un instante el insecto estaba allí, sobre la trampilla, y en el instante siguiente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La desaparición del cabo Velázquez había sido tan repentina como si hubiera pisado la trampilla de una de aquellas arañas. Se había esfumado.
Los hombres de Copperfield ya estaban nerviosos por la desaparición del sargento Harker y atemorizados por el aullido dantesco que había cesado justo antes de que Velázquez fuera arrastrado a las entrañas del pozo. En el instante en que esto sucedió, todos habían retrocedido instintivamente, temiendo que algo estuviera a punto de saltar sobre ellos por la boca de acceso a los desagües. Copperfield, que tenía extendida la mano hacia Velázquez cuando éste fue arrastrado hacia abajo, saltó también hacia atrás. Luego permaneció inmóvil, indeciso. Aquello era impropio de él. Jamás se había mostrado indeciso en un momento crítico. Velázquez estaba gritando por el sistema interno de comunicaciones, rompiendo en el hielo que atenazaba sus articulaciones. Copperfield se acercó a la abertura y se asomó a ella. En el fondo del conducto vio brillar la linterna de Peaky, pero no apareció nada más, ni rastro de Velázquez. Copperfield titubeó. El cabo continuó gritando. ¿Debía enviar otros hombres tras el pobre desgraciado? No. Habría sido una misión suicida. El general se acordó de Harker y se dijo que debía abandonar al cabo a su suerte. Pero Dios santo, sus gritos eran tremendos. No eran tan horribles como los que Harker, pues los de éste habían sido tan insoportable de agonía. Los alaridos del cabo reflejaban un terror mortal. No eran tan horribles, pero producía espanto. Copperfield no había escuchado nada igual en ningún campo de batalla. Entre los gritos se escuchaban algunas palabras sueltas, pronunciadas entre explosivos jadeos. El cabo estaba haciendo un intento desesperado, balbuciente, de explicar a los de la superficie y quizá a sí mismo lo que estaba viendo. Lagarto, insecto, dragón, prehistórico, demonio. Y finalmente, con una mezcla de dolor físico y angustia cósmica en la voz, el cabo gritó: «¡Es el diablo! ¡Es el diablo!». Tras esto, los gritos fueron exactamente iguales a los de Harker. Por lo menos esta vez no se prolongaron tanto. Cuando solo quedó el silencio, Copperfield colocó de nuevo en su sitio la tapa de la boca de acceso a la alcantarilla. Debido al cable eléctrico, la plancha metálica no podía cerrar del todo y quedó inclinada en uno de los lados, aunque cubriendo la mayor parte del hueco. El general dejó dos hombres apostados en la acera, a 3 metros de la boca del acceso, con órdenes de disparar a cualquier cosa que saliera. Dado que el arma no había sido de utilidad a Harker, Copperfield y algunos soldados recogieron lo necesario para confeccionar varios cócteles Molotov. Sacaron un par de cajas de vino de la licorería Prughars en Bay Lane, vaciaron las botellas, colocaron 2 dedos de pólvora en polvo en el fondo de cada una, las llenaron de gasolina e introdujeron un trapo empapado con ellas por el cuello de cada una hasta que quedaron firmemente sujetos. ¿Lograrían el fuego lo que las balas no habían podido? ¿Qué le había sucedido a Harker? ¿Qué le había sucedido a Velázquez? ¿Qué va a sucederme a mí?, se preguntó Copperfield. El primero de los 2 laboratorios móviles había costado más de $3 millones y el Departamento de Defensa había invertido bien su dinero. El laboratorio era una maravilla de la miniaturización tecnológica. Por un lado, su ordenador, basado en un trío de microprocesadores Intel 432, 690.000 transistores comprimidos en solo 9 chips de silicio. No ocupaba más espacio que un par de maletas, pero era un sistema muy sofisticado, capaz de complejos análisis médicos. De hecho, era un aparato más complejo, con una mayor capacidad lógica y de memoria que los que se podían encontrar en la mayoría de los principales laboratorios de patología de los hospitales universitarios. En el remolque había gran cantidad de aparatos de diagnóstico, diseñados y colocados para un aprovechamiento máximo del espacio.
además de un par de terminales de acceso al ordenador colocados en una de las paredes. Había diversos instrumentos y máquinas, una centrifugadora destinada a separar los principales componentes de la sangre, la orina y otras muestras de líquidos, un espectrógrafo, un microscopio electrónico con interpretación de imagen potenciada dotado de una conexión a una de las pantallas del ordenador, una máquina compacta que congelaba instantáneamente muestras de sangre y tejidos para su almacenamiento y su utilización en diversos tests, en los cuales la extracción de elementos se realizaba más fácilmente en materiales congelados y otros muchísimos aparatos especializados. Hacia la parte delantera del vehículo, detrás de la cabina de conducción, había una mesa para autopsias abatible que se sujetaba a la pared cuando no se utilizaba. En aquel momento la mesa estaba desplegada y sobre su superficie de acero inoxidable yacía el cuerpo de Gary Wecklas, varón, 37 años, caucásico. El pantalón de pijama azul le había sido retirado al cadáver para un posterior examen. El doctor Seth Goldstein, uno de los principales 3 especialistas en medicina forense de la costa oeste, realizaría la autopsia. Se colocó a un lado de la mesa con el doctor Daryl Roberts y el general Copperfield se situó al otro lado, frente a ellos y con el cadáver de por medio. Goldstein pulsó un botón del panel situado en la pared a su derecha y puso en marcha la cinta que permitiría grabar cada palabra que se pronunciara durante la intervención, según el procedimiento habitual en todo examen post-mortem. También se estaba efectuando una grabación en imágenes. 2 cámaras de vídeo montadas en el techo enfocaban el cadáver, activadas por el mismo interruptor que había pulsado el doctor Goldstein. Goldstein empezó con un examen detenido y una descripción del estado del cadáver, su inusual expresión, el amotinamiento general, la curiosa hinchazón. Buscaba especialmente pinchazos, abrasiones, contusiones localizadas, cortes, lesiones, ampollas, fracturas y otros indicios de puntos específicos de lesiones, pero no pudo encontrar ninguno. Con la mano enguantada sobre la bandeja del instrumental, Goldstein titubeó, no muy seguro de por dónde empezar. Por lo general, al iniciar una autopsia, él tenía ya una idea bastante ajustada de la causa de la muerte. Cuando el fallecido había sido víctima de alguna enfermedad, Goldstein solía haber repasado con anterioridad el informe clínico. Si la muerte había sido causada por un accidente, presentaba traumatismos visibles. Si se había producido a manos de otra persona, mostraba signos de violencia. Sin embargo, en este caso, el estado del cadáver provocaba más interrogantes de los que resolvía. Unos interrogantes distintos a todos los que se le habían planteado en su carrera como forense. Como si adivinara los pensamientos de Goldstein, Copperfield comentó: «Tiene que encontrar usted algunas respuestas, doctor. Es probable que nuestras vidas dependan de ello». El segundo remolque tenía muchos instrumentos y aparatos de diagnóstico idénticos a los del primer vehículo, una centrifugadora de tubos de ensayo y un microscopio electrónico, etc., además de otras máquinas que no estaban duplicadas en el otro remolque. En cambio, carecía de mesa de autopsias y solo tenía un sistema de grabación en vídeo. Por contra, poseía 3 terminales de ordenador en lugar de 2. El doctor Enrico Valdez estaba sentado ante uno de los tableros de programación, en un mullido sillón diseñado para dar acomodo a un hombre con el traje anticontaminación completo, incluida la mochila con el oxígeno. El doctor estaba trabajando con Hugh Niven en los
análisis químicos de las muestras de diversas sustancias recogidas de diferentes tiendas y viviendas de Skyland Road y Bay Lane, como la harina, la masa que había tomado del aparador de la panadería de los Lieberman. El equipo buscaba rastros de condensación, de gas nervioso u otras sustancias químicas. Hasta el momento no habían encontrado nada fuera de lo corriente. El doctor Valdez no creía que el responsable de la situación fuera el gas nervioso o alguna enfermedad. Estaba empezando a preguntarse si todo aquel asunto no competiría, en realidad, a la especialidad de Aisley y Arkham. Estos dos hombres, que llevaban los trajes anticontaminación sin rótulo identificador, ni siquiera que eran miembros de la Unidad de Defensa Civil. Pertenecían a otra sección totalmente distinta. Esa misma mañana, antes del alba, cuando los dos hombres le habían sido presentados en el punto de cita del grupo en Sacramento, el doctor Valdez casi había soltado una carcajada al ser informado del tipo de investigaciones al que se dedicaban. Entonces había considerado tales investigaciones un despilfarro de dinero de los contribuyentes, pero ahora no estaba tan seguro. Ahora se preguntaba si... y junto a la duda le asaltó la preocupación. La doctora Sara Yamaguchi también estaba en el segundo remolque. Se hallaba preparando unos cultivos de bacterias, empleando una muestra de sangre extraída del grupo de Gary Wetland. Se dedicaba a contaminar sistemáticamente una serie de medios de cultivo, compuestos gelatinosos a base de nutrientes en los cuales solían reproducirse las bacterias. Agar de sangre de quino, agar de sangre de ovino, simplex, agar de chocolate y muchos otros. Sara Yamaguchi era una genetista y había pasado varios años investigando con ADN recombinante. Si resultaba que Snowfield había sido arrasado por un microorganismo elaborado por el hombre, el trabajo de Sara resultaría crucial para la investigación. Ella dirigía el estudio de la morfología del microbio y cuando lo hubiera terminado tendría un papel muy importante en los esfuerzos por determinar el modo de actuar del microorganismo. Igual que el doctor Valdez, Sara Yamaguchi había empezado a preguntarse si Aisley y Arkham no resultarían más importantes para la investigación de lo que había pensado en un principio. La pasada madrugada, la especialidad de los dos hombres le había parecido tan exótica como el vudú. Ahora, en cambio, a la luz de lo que había sucedido en Snowfield desde su llegada al pueblo, se veía obligada a admitir que la presencia de Aisley y Arkham cada vez parecía más pertinente. Y como el doctor Valdez, Sara Yamaguchi también se sentía preocupada. El doctor Wilson Bettenby, jefe de la rama científica civil del equipo de la costa oeste de la Unidad de Defensa AQB, estaba sentado ante un terminal de ordenador a 2 sillas de distancia del doctor Valdez. Bettenby estaba ejecutando un programa automatizado de análisis con varias muestras de agua. Las muestras se colocaban en un procesador que destilaba el agua, almacenaba los productos de destilación y sometía estos a un análisis espectrográfico y a otras pruebas. Bettenby no buscaba microorganismos, pues esto exigía otros métodos. Su programa solo identificaba y cuantificaba los elementos minerales y químicos presentes en el agua. Los datos aparecían reflejados en las pantallas. Todas las muestras de agua, salvo una, habían sido tomadas de los grifos de cocinas y baños en casas y comercios de Bay Lane y demostraron estar libres de impurezas químicas peligrosas. La otra muestra de agua era la que el agente Autry había recogido en el suelo de la cocina de la casa de Bay Lane durante la noche anterior. Según el comisario Hammond,
En varias de las viviendas habían descubierto charcos de agua y alfombras empapadas. Por la mañana, sin embargo, el agua se había evaporado ya casi por completo, salvo un par de moquetas húmedas de las cuales Bettenby no había podido sacar una muestra en condiciones. El doctor colocó la muestra del agente en el procesador. En escasos minutos, el ordenador ofreció en la pantalla el análisis químico y mineralógico del agua y de los residuos que dejaba la destilación. Porcentaje de solución: H11,188. Porcentaje de residuo: 0,000. Porcentaje de solución Li: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución B: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución N: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución Na: 0,00. Porcentaje del residuo: 0,00. Porcentaje de solución Al: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución P: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución Cl: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución He: 0,000. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución Be: 0,000. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución C: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución O: 88,812. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución Mg: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución Si: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución S: 0,00. Porcentaje de residuo: 0,00. Porcentaje de solución K: 0,000. Porcentaje de residuo: 0,000. El ordenador continuó mostrando datos durante varios minutos, reflejando los resultados de las sustancias que en condiciones normales podían detectarse. En su estado original, la muestra de agua no contenía el menor rastro de otros elementos que no fueran sus componentes esenciales, hidrógeno y oxígeno. La destilación y filtración completas realizada por la máquina no había dejado ningún residuo, ni siquiera microelementos. Aquella muestra no podía proceder del suministro de agua del pueblo, pues no contenía cloro ni flúor. Tampoco era agua embotellada corriente, pues ésta debería haber presentado un contenido de minerales normal. Quizá hubiera algún sistema de filtración bajo el fregadero de la cocina de la casa, una unidad Culligan. Pero, aunque así fuera, el agua que pasara por ella seguiría presentando un contenido en minerales superior a aquello. Lo que Autry había recogido en el agua destilada y filtrada con la máxima pureza que podía conseguirse en un laboratorio. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquello en el suelo de la cocina?